a otra de las entrevistas que tenemos preparadas para la mañana del día de hoy. Estamos en comunicación con el economista Fabián Medina, que tiene la gentileza, la deferencia de atendernos. Fabián, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, como siempre, por tu tiempo, tu generoso tiempo. No, por favor, eso estoy por llamar. Bien. Fabián, a ver, ¿en qué momento o cuál es la situación en este momento de la economía argentina? Hay algunos datos alentadores, otros no tanto, pero ¿cuál es tu evaluación? Mira, tenés todos los indicadores en positivo, salvo inflación, ¿sí? Que es lo que más llama la atención generalmente a la gente. Sí. Cuando hablo del total de los indicadores, que quiero decir, producción subiendo, bajando desocupación, bajando de a poco, muy poco la pobreza, pero bajando. Estás hablando de los datos que uno va teniendo, que uno va viendo en forma constante. Tenés datos alentadores, obviamente. Tenés una movilidad dentro del esquema económico. Lo que pasa es que la gente generalmente y siempre ve el dato de inflación, que cuando vos no tomás decisiones es peor que si tomaras malas decisiones, ¿no? Tuviste un mes desde el 2 de julio hasta el 2 de agosto que no hubo toma de decisiones, se te dispararon toda la parte financiera. A ver, te dispararon los valores financieros a los valores de 340 a 350. Cuando llegó el nuevo ministro Sergio Massa, los valores se estabilizaron a cerca de 300. Hoy los tenemos bajando un poco, mejorando las proyecciones de trabajo. Tenés el dato. Cuando yo te decía a principios de año vamos a crecer 6,5, me escuchaban y muchos me decían, están locos. ¿Sí? Porque tenés primer trimestre de 7 puntos, segundo de 6,9. Vamos a terminar creciendo 6,5. Es un valor alto, ¿sí? Ya no es rebote de la pandemia, porque el rebote de pandemia fue el año pasado. Entonces, desde ahí, esos datos los tenemos bien. Ahora tenemos que cuidar de no pasar los 3 dígitos de inflación, porque pasar de la hiperinflación relativa a una hiperinflación nominal. Quiere decir eso, que la gente va a tomar conciencia que es una hiperinflación. Los 3 dígitos. Si alguien que te dice que el país va a crecer, va a tener inflación de 3 dígitos, lo que quiere hacer es asustarte. Porque como es el tema clásico de cuanto peor mejor, buscan rédito político desde un dato económico que ellos mismos están tratando de generar. O sea, generalmente se dice como profecía autocumplida, ¿no? Claro. O sea, vos generas el caldo de cultivo para que lo que vaya a pasar sea lo que vos quieras que pase. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que vamos a estar en el 85%, puede ser 90%, puede ser 80%. Con esos datos es altísimo, pero todavía los podés controlar. Tenemos más de 5.000 millones de dólares de recaudación del programa de incremento sojero, del incremento de exportación, o sea, del dólar a 200, para que no sientan el valor de la retención este mes. Te aviso, no se va a renovar, se termina el 30, se termina el 30. Hay un muy buen trabajo que se está realizando en aduana, el tema de sobrefacturación, el contrabando, en evasión, el lavado, en falsificación de firmas también, de marcas. Entonces, desde ese punto de vista vas a recuperar muchos dólares. Recuperar muchos dólares significa 1.500 millones de dólares que se pagaron de más al exterior.
Para eso se están haciendo denuncias penales en Argentina y en Estados Unidos, que es donde va el 95% de ese exceso de pago. A ver, ¿qué significa lo de eso? A ver, para que entendamos cómo influye eso influye en las reservas, ¿no? Entendámoslo cómo golpea en el bolsillo de la gente esta sobrefacturación. Vamos a hacerlo más fácil todavía. La semana pasada se hizo una denuncia penal en La Plata por sobrefacturación por 6 veces del precio de guantes de látex y barbijo. Los guantes de látex promedio internacional están en 8 centavos de dólar, o sea 15 pesos, más o menos. Es un poquito menos, porque es un dólar de 150, serían 12 pesos. Acá se los pasaron por 51 centavos de dólar, sobre 150 serían 80. Si yo te lo pongo de vuelta en línea, no va a valer 80, sino que va a valer 12 pesos de costo. Y un costo de 12 más una ganancia razonable serían 20 pesos por guante, ¿sí? Sí. Contra un guante a 180, estás hablando de casi 9 veces menos, o que valga el 10% de lo que debería salir en la calle. Con lo cual, esos son los efectos en el bolsillo de la gente cuando hablas de sobrefacturación de importaciones. Bajar los costos relativos internos, eso se llama abordar a las cosas a la realidad. Ese trabajo lo tiene que hacer aduanas, sí o sí. Adentro tiene que revisar directamente Secretaría de Comercio, si lo controla, ya como dice la vicepresidenta, otro funcionario que no funciona y va a durar poco tiempo. Las funciones de Secretaría de Comercio básicamente son 3. Hacer acuerdos con los sectores para mantener un equilibrio interno, controlar que los acuerdos se cumplan y controlar los precios que no se disparen. Y si se disparan, ver los motivos por el cual se disparan a través de los tribunales de defensa de las competencias nacionales y provinciales. Esas son las 3 funciones básicas de Secretaría de Comercio, ¿sí? Para hacerse cargo de ese tipo de secretaría tenés que estar de acuerdo con los 3, porque esa es tu tarea. Vos no podés elegir la tarea que vas a cumplir cuando te haces cargo de un organismo, ¿sí? Lo mismo que si te haces cargo del Banco Central. El Banco Central tiene 3 políticas básicas, que es la política monetaria, o sea, la emisión, la política cambiaria, que cómo manejar el tipo de cambio lo mejor posible, y lo que es el control de la inflación. A ver, no hablamos nunca se habla de manejo del mercado de capitales, o sea, de la bolsa, ¿sí? Que es el mercado bursátil. Por lo tanto, hablar del control del dólar MEP o del control del dólar TCL sería un exceso en su función, un exceso de regulación. Y cuando vos te excedes en la regulación, lo que sufre la gente, ¿sí? Entonces, esas son las funciones que tenés hoy. Por lo tanto, el ministro viene haciendo bien su trabajo. Tuviste 7,5 de arranque, pasaste un 7. Yo, insisto, yo verificaría la forma de medición, la metodología. Hay cosas que no cierran. Y tenemos un diagnóstico para que entendamos aquellos... A ver, esto es radio, ¿no, José? Radio y televisión. Bueno, radio, televisión. Estamos hablando de un programa de noticias. Sí. Estamos hablando de un público mayor a 30 años. Sí. Generalmente, no digo que son todos. Algunos que tenemos canas, peinamos canas, podemos establecer lo que era el 2001. ¿Sí? Sí. Nos acordamos lo que fue el 2001. Que la economía no caminaba, estaba parada, con todos los indicadores en rojo, con altos niveles de desocupación, subiendo la pobreza, bajando la actividad económica,
inclusive con inflación positiva, porque era con signo menos adelante. Bueno, ese escenario, este no es. Esto no es Argentina 2001. Fabián, Esto siempre... es Argentina año 88. Siempre está el temor, o siempre está la situación que todos vivimos en el 2001 presente, y siempre que va llegando el fin de año está presente el tema de los saqueos. Son dos cosas que me parece que son imborrables. A ver, entendámoslo. Es imposible en este contexto un hecho de saqueos. Claro que tengas una inflación de 3 dígitos. ¿Sí? Esto no es Argentina 2001. Esto es Argentina 1988, José. No 89, que tenías hiperinflación. Este es el año previo a la hiper. Todavía la podés controlar porque tenemos algunos atisbos del año 2001, del periodo de convertibilidad del 91 al 2001, que permite que el dólar se maneje con otros valores dentro de la economía. Eso es lo que nos hace una economía, como le gusta decir la vicepresidenta, bimonetaria. ¿Sí? Yo lo vengo planteando, no diciéndolo bimonetario, pero con lo mismo, explicando el término desde hace años. El día que nosotros entendamos que tenemos que sacar las dos monedas de adentro de la economía en forma legal, vamos a dar un gran paso para bajar la inflación de 25-30 puntos. Ese año después obviamente se va a hacer mucho más lento. Ahora, pero eso nos va a llevar un tiempo. Tenemos que entenderlo primero. Ahora, Fabián, ¿por qué o cuáles han sido, desde tu punto de vista, no, los motivos por los cuales hay un montón de variables que están bien, y hay el variable de la inflación que está mal, y la sensación que uno tiene es que vino Massa y empezó a sentar las bases para que esas situaciones se fueran acomodando y con una imagen en el exterior distinta a la que por ahí tiene el propio gobierno? Mira, te lo voy a decir mucho más directo. Cuando vos tenés un técnico a cargo de cualquier ministerio, un técnico tiene que ir y pedir permiso para firmar, ¿sí? O decir lo que va a hacer para firmarlo. Cuando vos tenés un político a cargo de cualquier ministerio, toma las definiciones de sus manos y firma de forma directa sus resoluciones. ¿Sí? Por eso se empezó a acomodar. Se avisó Massa cuando llegó de una hoja de ruta que se iban a ir cumpliendo, se fueron dando todas no dejó sin dar. Se avisó un acuerdo con el campo para que liquiden 5.000 millones en un mes, en 60 días, y ya liquidó 5.200 hasta ayer en menos de 20, ¿sí? Después de eso te anunció que iba a ir al Fondo Monetario y que íbamos a tener un acuerdo con el Banco Interamericano por 1.200 millones para obras, y cuando llegó al Banco Interamericano se encontró con 3.000, 1.800 para obras y 1.200 para reservas, sabiendo de la situación que está el país, y que esos préstamos se devuelven en la medida que los uses. Fue al Banco Mundial y de cero, por ir a ver cómo estaban todas las líneas para las obras, se encuentra con 900 millones más del mismo estilo. Después se reúne con los empresarios del sector automotriz y resulta ser que Volkswagen va a ampliar la línea de la planta de Pacheco para hacer más camionetas. En la misma reunión se encuentra con los dueños, con el gerente de Motos Ducati, y quedó en que va a instalar una planta en Córdoba para 500 operarios. Fue con los petroleros a Houston y arreglaron cambiar el sistema de fracking, pasar de la primera generación que tenemos acá a la última, que es cambiar el sistema de arena y agua, altamente contaminante, algo que lo encamises con tubos, que eso te reduce un 20% el nivel de contaminación, a pasarlo al sistema gaseoso, que reduce a menos de la mitad.
va al Fondo Monetario, va al Tesoro para juntarse con el número 2, que es el que se reúne con la gente, con los otros países, con los otros países, y baja la número 1, firma, se saca la foto, y Argentina tiene un preacuerdo que ya está para firmar y ejecutar a partir del 1 de enero de 2023 con el equivalente a la FIP de Estados Unidos, por el cual van a mandar la información del patrimonio no declarado de argentinos en Estados Unidos. Son cerca de 100.000 millones de dólares no declarados. Eso te va a dejar te va a dejar recaudación adicional equivalente a plata de hoy 380.000 millones por año, nada más que de bienes personales. Vas a poder ir para atrás, llegado el caso, porque cuando vos tomás noticias que en el 22 tenían departamentos o casas en Estados Unidos, inmediatamente le pedís la escritura, ¿sí?, en Argentina, porque le vas a permitir que rectifiquen la información del 2021. En ese caso, o mejor dicho, la vas a esperar hasta agosto para presentar la declaración jurada 2022. Si no te lo modifican, te vas a pedir la escritura porque tienes los datos. Y cuando tengas la escritura, por ejemplo, te va a poder ir, te va a permitir desbloquear y para atrás 5 años. O sea, podés recaudar alrededor de 10.000 millones de dólares en 1 año y medio. Eso por un lado. Fue al Fondo Monetario, le avisaron que estaba aprobado el acuerdo con la segunda meta del acuerdo, al trimestral, y ahora ya se dio por cerrado el tema del OK, y ahora pasa a la parte formal, ¿sí? Entonces, con esas cosas, a nivel interno, Massa ganó un tema político más allá de lo técnico. Y a nivel externo, está muy bien visto como con los empresarios y con el resto de los gobiernos. Yo te diría que vamos a llegar a diciembre con la inflación cercana al 5, y el primer trimestre lo vamos a tener en 4,5 más o menos. Con lo cual, sí, en 8 meses la estarías bajando la inflación cerca de un 50%. Fabián, quiero terminar la entrevista con una pregunta para aclarar lo del tema de que la Argentina sea un país bimonetario. Porque lo primero que se piensa es, vamos a dolarizar la economía, vamos a volver al 1 al 1. Mirá, hoy lo que tenés que hacer es sacar las dos monedas de la cancha. Bueno, la moneda de curso de Argentina es el peso, no es el dólar. Entonces lo que tenés que hacer es sacar todos los activos del dólar de la legislación. Eso quiere decir que vas a volver a... Tendrías que especificar la economía. Pero esto, sobre todo, las medidas son muy buenas las que se están tomando. Hay que ver el diagnóstico. Si el diagnóstico es Argentina 88, tenés posibilidad de hacerlo sustentable. Si el diagnóstico es Argentina 2001, estamos complicados. Porque las medidas pueden ser muy buenas, causar cierto efecto, pero si el diagnóstico de base está equivocado, por error, o hecho a propósito, equivocado, el problema lo vas a tener a un año, ¿sí? Y vos calculá que en el peor de los casos, a partir de abril, se empezó con el año electoral. Yo creo que vas a empezar el año electoral a partir de julio, pero bueno. Fabián, sí. Lo que las PASO es muy costoso, 30.000 millones de pesos para una elección, para definir los espacios internos es demasiado caro en este momento, cuando vos esos 30.000 millones lo necesitas para redirigirlo a la gente. Fabián, muchísimas gracias por tus definiciones,
Muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias, José Luis, estamos al habla. Estamos al habla. Muchísimas gracias. Chau, chau. Igualmente, chao. Bien, así pasaba entonces